Ok. Vamos a ver. ¿Alguien tiene, bueno, mejor dicho, alguien de la clase pasada pues puede recordar y mencionar qué es lo que estuvimos viendo? A ver, ¿quién quiere participar? Por ejemplo, Cindy y Stephanie. ¿Estás ahí, Cindy y Stephanie? Pueden visualizar la pantalla, ¿no? Sí. Vaya. ¿Estás ahí, Cindy? ¿Cómo estás? Ok, dice Raquel acá. Vamos a ver, dice que la estrategia de segmentación del mercado. Ok, gracias Raquel. A ver, Daniela Sofía, ¿cuál era la estrategia que estábamos mencionando de esa clase? Daniela Sofía. Ok, vamos a ver, Cristian Antonio. Yo recuerdo que estábamos viendo un poco sobre los mercados, sobre el mercado del consumidor, mercado de la industria y mercado de revendedor. Ok, ok, decíamos eso, que teníamos tres tipos de mercados. Tenemos el del consumidor, que es cuando la persona o la empresa compra algo y este lo consume como tal. Luego teníamos el mercado, el del fabricante o el industrial, que es aquel que compra material prima y lo transforma, saca un nuevo producto terminado y este lo comercializa. Y por último teníamos el revendedor, que decíamos que él lo que va a hacer es comprar un producto terminado y este lo va a revender tal cual como lo compró. ¿Ok? Dice Raquel, eh, dice Raquel que está la indiferenciada, diferenciada y concentrada. Sí, eso es cuando estamos hablando de las estrategias de segmentación. ¿Ok? Ya estás acá, Cindy. Cindy Stephanie. ¿Qué se estaba preguntando la vez pasada? Bueno, hace un ratito. A ver, ¿qué recuerdas de esas estrategias? De las tres estrategias que vimos en la clase anterior. Ajá, Cindy. No sé si puedes hablar. ¿Cómo fue, Lick? Perdón, no lo escuché. Ok, no, lo que le estaba preguntando era de que si usted recuerda que hablábamos sobre las tres estrategias, la indiferenciada, diferenciada y la concentrada. No sé si recuerda. Ahorita, pero... Que se dividen, las segmentamos. ¿Cómo, perdón, Julio? Que dependiendo de cuál estamos utilizando, siempre hay una segmentación, ¿no? Y de Sí, esa sí, sí. segmentación vamos viendo si es, por ejemplo, indiferenciada, que es para todo público, diferenciada, que ya tiene algo por lo cual se diferencia, por eso se llama así, y la concentrada, que de los mercados que yo he seleccionado, elijo específicamente solo uno, en cuál concentrarme. Ok, ok. ¿Qué más le podemos agregar a eso, Cindy? Si no me equivoco, la concentrada se dirige solamente a un segmento del mercado, parece que usted había dicho. Dividíamos el mercado en varios grupos y la concentrada era que elegíamos uno de esos grupos y a ese grupo tratábamos de satisfacer sus necesidades. Ok, ok. ¿Y de las otras dos qué decíamos? ¿O alguien que le quiera ayudar? Bueno, la indiferenciada es la que no reconoce mercado, sino que le vende a cualquiera. Por el ejemplo que usted ponía del hielo, que se le vendía a cualquier persona. Ajá. Ok, ¿qué más? Y
La diferenciada, no, la diferenciada sí me confundí un poco sobre eso. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Como decíamos, teníamos tres, ¿verdad? Teníamos la diferenciada, la indiferenciada y la concentrada. ¿Ok? Antes de llegar a cualquiera de esos tres tipos de estrategias, decíamos que ya teníamos que haber segmentado. Es decir, cuando hablamos de la segmentación es el acto de separar y agrupar a personas o grupos de personas según características similares o comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, un segmento puede ser para mujeres, otro segmento puede ser para hombres, otro para niños, adultos, jóvenes, para zonas urbanas, rurales, ahí dependiendo de cómo tú son las características que a ti te interesan, entonces a esas como tal vamos a ir separando, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo ya tengo los diferentes grupos posibles a los que yo puedo haber hecho la segmentación, voy a entender o voy a empezar a decir cuál es la estrategia que a mí realmente me interesa, dependiendo de lo que quiero alcanzar y el producto que yo tengo. Entonces decíamos que la indiferenciada es que yo de todos esos grupos que yo ya he segmentado, pues a todos los voy a tratar de la misma manera, ¿verdad? Es decir, yo puedo trabajar con la mayoría o con todos, pero a todos los trato iguales, a todos les ofrezco el mismo producto, el mismo precio, por los mismos canales, la misma comunicación, etcétera, etcétera. Eso es lo importante de la indiferenciada. Luego, cuando hablamos de la diferenciada, estábamos hablando de que puedo escoger quizás todos los grupos o un par de grupos, pero a cada uno de esos lo voy a tratar de una forma diferente, ya sea a través de promociones diferentes, precios diferentes, y lo más común es a través de productos distintos, ¿verdad? Entonces, o canales también, que por ejemplo a este grupo lo voy a tratar o voy a llegar a él con este tipo de canal de distribución y a este con otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Entonces, es decir, que puedo atenderlo a varios grupos, pero no lo voy a tratar de la misma manera. Entonces, por eso es diferenciada. ¿Okay? Y por último teníamos la concentrada, que de esos grupos que yo he segmentado, yo solo voy a agarrar a uno y a este le voy a satisfacer sus necesidades, yo me voy a dedicar, me voy a enfocar todos mis esfuerzos mercadológicos como tal. ¿Okay? Esa es la diferencia entre los tres. Entonces, no sé si queda claro eso. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a hablar o seguir hablando sobre la segmentación. Para eso vamos a tener las bases para segmentar el mercado. Nos dice que existen muchas formas para segmentar un mercado, introduciendo diferentes variables y buscando cuáles revelan las mejores oportunidades del mercado. ¿Okay? Como decíamos, las personas van a tener, o sea, van a ser únicas como tal, no se van a repetir dos personas, pero van a haber características que sí las poseen ambos y que van a ser comunes, y a través de esas variables o características es la manera en la cual yo voy a poder segmentar esas personas. Ahora bien, según autores, nos dice que a continuación se definen las principales variables. Tenemos variables geográficas, tenemos variables demográficas, variables psicográficas y variables conductuales. Cuando estamos hablando de variables geográficas, estamos hablando, por ejemplo, de la zona de donde esas personas viven, ¿no? Es decir, esas personas son del departamento tal, son de Occidente, son de El Salvador, son de Latinoamérica. Entonces estamos utilizando la variable geográfica, ¿verdad? Eso es lo importante. Luego mencionar la demográfica son las características que una población puede tener. Por ejemplo, si decimos que estas personas pues viven según, digamos, son zona rural, estas personas trabajan, estas personas son estudiantes, estas personas son casadas, ya tienen una familia, tienen hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son las características que puede tener una población como tal, ¿verdad? También podemos hablar acá de su estado socioeconómico, también entra de lo demográfico. Luego tenemos las variables psicográficas, que por ejemplo, cuando estamos hablando de esas variables, van a ser aquellas actitudes que como persona nosotros podamos tener. Es decir, que si yo hablo de que yo soy un apasionado en, qué sé yo, en los jugos naturales, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los jugos naturales, entonces eso va a ser una característica psicográfica, perdón. O que yo te diga que yo tenga un hobby, qué sé yo, de lectura, del cine, del deporte, del paseo, del turismo, o todos esos estilos de vida que yo pueda tener como individuo. Entonces, esas son variables psicográficas. Y por último tenemos las variables conductuales.
Acá estamos hablando del comportamiento de la persona como tal. Entonces acá, por ejemplo, podemos meter, cuando estamos hablando de, podemos aquí introducir los roles de compra, podemos introducir los hábitos y motivos de compra, podemos decir también dentro de un punto de venta cómo yo me voy a comportar como tal. Y ahí van a entrar las variables conductuales. Pero las que más se usan, normalmente las más fáciles de medir, van a ser las geográficas y demográficas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué nos dicen las variables geográficas? Se divide el mercado por diferentes tipos de ubicación, las áreas más comunes que se puede dividir el país como las naciones, los estados, regiones, condados, ciudades, departamentos, municipios, etcétera, etcétera. Basado sobre la noción de que las necesidades y respuestas del consumidor varían geográficamente. Ok, eso es importante. Entonces, de eso estamos hablando, de lo geográfico, es decir, la ubicación de las personas, y así las voy a segmentar. Cuando hablamos de las variables demográficas, estamos hablando que dice que el mercado es dividido en diferentes grupos sobre la base de variables demográficas, tales como la edad, el sexo, tamaño de la familia, ciclo... Ya vamos a llegar a eso. Variables, decíamos, demográficas, tales como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, ocupaciones, educación, religión, raza y nacionalidad. Entonces, si se dan cuenta, de acá podemos decir que de manera general tenemos la geográfica, pero la geográfica de esas personas van a tener ese tipo de características como tal. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de demográfica. ¿Okay? Y nos dice también que estas variables son más fáciles de medir que las otras variables. En nuestro país, para ubicar a las personas por clases sociales, se pide el lugar de residencia, ¿verdad? Por ejemplo, a veces es complicado decir, esas personas, qué sé yo, que yo necesito que tengan un estado socioeconómico alto, por ejemplo, entonces, o del nivel 1, pero ¿qué pasa? Que es bien complicado saber que si lo posee o no. Entonces, por ejemplo, esa persona vive por acá, entonces puedo asumir o puedo entender que es de clase alta, por ejemplo. ¿Ok? Con respecto a la pregunta que nos decía, lo de las variables psicológicas, por ejemplo, ¿qué tipo de variables psicológicas se te ocurre, Julio? No sé. Es que yo recuerdo más o menos en la clase de psicología del consumidor que habían variables psicológicas, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, que en ese día, pues porque es un día que está puesto así como amor y amistad, nosotros regalamos algo a alguien por el mismo hecho que nosotros como que no la obligación, pero tenemos, no sé cómo explicarlo. Como que tenemos eso en mente de que por ser hoy día del amor y la amistad, entonces tengo que regalarle algo a alguien, yo no sé, a mi mamá, a mi novia, a una persona especial. Pero, porque por ejemplo, en ese mismo ejemplo de el Día del Amor y la Amistad, no le vas a regalar, o casi nunca pasa quizás, que le vas a regalar flores a tu novia el 7 de septiembre, por ejemplo, porque no tiene como que un valor significativo como lo tiene el 14 de febrero. Y más o menos eso recuerdo. Ok, vamos a ver. Que si no tiene un valor significativo, que te regale, no sé, un ramo de rosa o qué sé yo. No que lo regale, sino que el día, la fecha en específico. Pues no, yo lo que te quería decir es que, o sea, pues ya, si estamos entrando ya a la mente de las personas, pues, o sea, no sé, depende de qué tan consumista te dejes llevar por la moda, porque o sea, sí, o sea, todas estas fechas como mercadólogo se deberían aprovechar, etcétera, etcétera, pero que te regalen algo fuera de una fecha normal, solo porque sí, también tiene un buen motivo y tiene un buen peso dentro de la relación, y estás comprando algo, pues, no somos psicólogos tampoco. Pero eso te digo, vean, pero regresando al apartado sí habrán como tal ciertas condiciones o ciertos comportamientos que nosotros tengamos como consumidor que van a entrar dentro de nuestra conducta. Por ejemplo, les decía, en este apartado de las psicográficas, que son lo que estamos viendo ahorita en pantalla, pero ya lo voy a explicar, entra, por ejemplo, lo de los motivos de compra y también lo de los hábitos de compra. Entonces, ¿por qué le regalar rosas en tal fecha?
Entonces, eso cada consumidor te lo va a tener que responder. Es como, sí, lo que pasa es que es la costumbre de esa fecha regalar ese tipo de productos. Ok, se vale. Entonces, ese es un motivo del por cual tú estás comprando. Ok, entonces, sí, pueden entrar ciertas variables que son más que todo conductuales. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vas a saber ese tipo de cuestiones? Simplemente viendo el comportamiento del consumidor. Si una persona ves que digamos, tú estás un día antes del 14 de febrero, ¿ok? Tú puedes medir el tráfico de las personas, que cuántas de esas personas entran ese día, porque están planificando algo para esa fecha, y cuántas personas llegan el propio día que a última hora están comprando los regalos, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Pues viendo el comportamiento, y según eso tú puedes hacer hipótesis al respecto, ¿verdad? Entonces, sí, hay ciertas conductas que nos van a decir cómo se van a comportar las personas. El problema es que medirlo así con precisión es un poco más complicado, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. Y entra en las variables perdón, psicográficas, ¿ok? O conductuales también. Entonces, porque obviamente como mercadólogos no tenemos la parte académica del psicológico, del psicólogo como tal, de la psicóloga. Entonces, nos va a hacer, o sea, para entrar en profundidad, un mercadólogo no puede llegar a penetrar tanto en la mente de un consumidor porque no tiene la capacidad de estudio de un psicólogo, ¿verdad? Pero si pones a trabajar un psicólogo y un mercadólogo, pues sería súper chivo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como mercadólogos? Estudiarlo según el comportamiento, ¿verdad? Pero no es que le vamos a dar una sesión a las personas y querer entenderla. O sea, se puede, pero es como más reducido, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si les quiero hacer una entrevista o un focus group o una encuesta, puedes sacar ciertos datos, pero la interpretación nunca va a ser igual la de un mercadólogo con la de un psicólogo, ¿verdad? No sé si queda claro ese apartado, Julio y los demás. Es como que yo te diga, por ejemplo, no sé si lo estaba mencionando en la clase anterior, era cuando en esta fecha de Navidad, por ejemplo, está el famoso estreno, donde sabemos que, pues, ¿qué pasa? Que las tiendas de ropa, pues, están a estallar. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre o tienen la tradición de que el 24 y el 31 pues tienes que estar como ultra vestido porque vas a estar toda la noche sentado en un sofá hablando con tu familia, o porque vas a salir a alguna fiesta o salir a visitar a tus amigos, dependiendo qué es lo que tú quieras hacer ese día. Lo que pasa que como es la tradición del salvadoreño comprar ropa para esos días en específico, pues el comportamiento va a ser eso. Tú lo vas a ver a través de cómo las personas van a esas tiendas y se llenan demasiado. Pero también puedes ver que al día que pasado Navidad y comenzando en enero, pues todas las tiendas se empiezan a vaciar horriblemente, pues ya la gente ya se gastó todo su dinero del aguinaldo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? De que ahí pues las personas pueden aprovechar las promociones que sacan en enero, ¿ok? Las personas pues están más tranquilas, no están peleándose por alguna prenda, están vacíos solos, y además de eso hay promociones, los precios son más baratos, etcétera, etcétera. Porque lanzar promociones en días festivos no es tan buena idea, ¿verdad? Porque sabes que las personas van a tener el comportamiento o las ganas de querer gastar su dinero. Entonces, ya la persona está mentalizada que va a gastar su dinero, entonces, pues, ¿para qué va a sacar una promoción? Una promoción es cuando necesitas vender algo y te está haciendo un poco difícil querer alcanzar esa compra o esa venta, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenés entonces dos comportamientos: aquellos que se van a dar duro en las tiendas por la ropa y no se ganan ningún tipo de promoción, y aquellos que esperan un mes después, que tienen promociones y que pues compran tranquilamente. Entonces ahí va a depender de la conducta de los consumidores. Obviamente la que más gana y la que más personas van a hacer son las que compran. Entonces, siguiendo las variables psicográficas o conductuales, lo que hemos estado diciendo ahorita, se dice que se basa en aspectos directos y características propias del individuo. En esta segmentación, los compradores son divididos en diferentes grupos sobre la base de su estilo de vida o características de la personalidad. Por eso les decía, es bien complicado decir, sí, quiero sacar el número total de personas que pues tengan una personalidad, qué sé yo, extrovertida, introvertida. Entonces, ese número existe, sí, pero es complicadísimo poder calcularlo. Pero puedes hacer una idea, pues, o sea, puedes tomarlo en cuenta, aunque la medición no vaya a ser
fidedigna, pues, porque no vas a ir no va a haber algún cálculo que diga, en El Salvador el 80% de las personas son extrovertidas. O sea, ese dato no existe físicamente, pero de que se podría calcular, sí, pero tendrías que ir a hacer un censo y preguntarle, bien, ¿cuál es su personalidad? Es complicado sacar ese tipo de información, pero es válido tomarlo en cuenta. Después nos dice también que el hecho de que la segmentación demográfica no revele todo sobre las actitudes, porque la demográfica solo nos va a decir educación, el sexo, el tamaño de la familia, como lo dijimos anteriormente, pero no las actitudes o los estilos de vida de las personas. Entonces, pues, o sea, ¿a qué me refiero a esto? Imaginémonos acá, voy a asumir que todos nosotros tenemos una familia compuesta por 4 personas y que todos vivimos, qué sé yo, en Santa Tecla. Okay. Nosotros, 32 personas, vivimos en Santa Tecla y tenemos una familia con el número de 4 personas iguales. ¿Ok? ¿Creen que aún así todos vamos a tener un estilo de vida igual o actitudes iguales? No, ¿verdad? O sea, por ejemplo, quizás todos fuimos al mismo colegio, probablemente, pero aún así nuestras actitudes o estilos de vida van a ser diferentes, aunque compartamos el hecho de que vivamos en Santa Tecla, que nuestra familia esté compuesta por 4 personas y que incluso fuimos todas al mismo colegio. Entonces, por eso también es importante tomar este tipo de variables, aunque, repito, son las más complicadas de poder medir. ¿Okay? Después nos dice también que el hecho de que la segmentación demográfica no revele todo sobre tu estilo de vida, se ha hecho necesaria la segmentación psicográfica y conductual, sobre todo cuando queremos entrar un poco más en el comportamiento del consumidor. ¿Okay? Eso es importante. Y de ahí tenemos también, por ejemplo, qué requisitos podemos tener para una segmentación efectiva, ¿verdad? Entonces, que se puede llegar a contradecir un poco con alguna de estas tres, ¿okay? La geográfica, la demográfica y la conductual, porque nos dice que son tres: la mensurabilidad, la accesibilidad y la sustancialidad. ¿Qué nos referimos con cada una de estas? La primera, que dice que la empresa puede medir fácilmente el segmento. Ok, es decir, que puedo calcular el número de personas que tengan las características que realmente a mí me interesan. Entonces, agarrando esta o esta, las más fáciles, entre comillas, de medir son las geográficas y la demográfica. ¿Por qué? Porque puedo irme al censo y sacar esta información. El problema del censo es que está desactualizado, ¿verdad? Pero tenemos un número de referencia. Pero cuando yo quiera medir las personas que tengan las variables psicográficas y conductuales, pues como les decía, no hay un apartado donde tengamos directamente esa información. ¿Okay? Luego decimos, por ejemplo, la accesibilidad. Dice, la empresa tenga la capacidad de enfocarse a dicho segmento. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Está bien que yo vaya a empezar a segmentar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero a la hora de segmentar me doy cuenta que he metido variables y ese segmento posee tales características, pero que a mí se me vaya a hacer difícil enfocarme en este segmento. Entonces, pues estoy perdiendo la idea de la segmentación. La segmentación me sirve para conocer y agrupar a las personas que realmente me interesan, pero que puedo llegar a satisfacer, ¿verdad? Es como que yo te diga, por ejemplo, que en mi segmento yo estoy buscando personas que poseen, qué sé yo, un estatus súper alto, que le guste comprar productos súper premium, de calidad superior, no alta, sino que superior. Entonces, y yo los tomo en cuenta, o sea, dentro de mi perfil voy a escribir, sí, yo necesito las personas, que los consumidores sean de clase alta y que busquen marcas premium, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Imaginémonos que vengo yo y mi producto es solo calidad media, por ejemplo. Entonces, yo estoy pensando en un segmento, pero con mi oferta no lo puedo satisfacer. Entonces, acá no estoy teniendo esa accesibilidad. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad correcta o necesaria para poderme enfocar a dicho segmento. ¿Queda claro esto y esto? Chicos y chicas. ¿Sí? Solo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas con cámara. Híjole. De ahí nos habla también de la sustancialidad. Nos dice que los segmentos son amplios o sustantivos para poder enfocarse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, quizás donde más fácil se vea es cuando dentro de mi segmento yo escogí un nicho de mercado. Ese nicho de mercado decíamos que es cuando dentro de una segmentación encuentro un grupo pequeño, normalmente es pequeño,
que tienen necesidades que no están siendo del todo satisfechas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo quiero pues satisfacer, me quiero enfocar a eso. Pero si este grupo es tan pequeño pero que no es rentable, entonces no estoy hablando de una segmentación sustancial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a poder ser rentable para, pues, o sea, puedo venderles, pero al final del día, pues, yo no estoy ganando nada o estoy ganando muy poco, entonces no es sustancial. Entonces, diferente es cuando, por ejemplo, tengas un nicho de mercado, pero que se venda bien, que saque ganancias y que todo bien, que todo marche normal, entonces ahí sí es válido, ¿verdad? O me vas a decir, sí, Lick, pero imaginémonos que en el país solo hay 10 personas que pueden consumir ese producto porque es ultramente caro, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, si se lo vendes a esas 10 personas y te alcanza y que todo te sale bien y le tenés ganancias considerables, no importa que sean solo 10 personas. Pero si esas 10 personas te sale súper caro y que no está ganando nada, pues no funciona, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esas son las tres variables, o mejor dicho, tres requisitos o condiciones que nos ayudan a tener una buena segmentación, ¿verdad? Sobre Una todo la... consulta, le Sí, decime, Alejandro. lo, lo interrumpí. No, no, dale, dale. En ese de la sustancialidad, perdón, Ujú. ¿puedo escoger distintos segmentos aunque sean pequeños? Esa es mi pregunta. Ok, sí, 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 sí. O sea, yo les ponía el ejemplo de un nicho de mercado porque es como más fácil verlo. Pero digamos, tú tenés varios segmentos, ok, y que a todos son rentables, entonces estás teniendo una segmentación sustancialidad, ¿verdad? O sustancial en este caso. Porque le O sea, estás sacando... Ajá. no quizá todos son rentables, pero en su conjunto sí puede ser bastante rentable. Es válido. O sea, vamos a ver. Pero digamos, si yo tengo tres segmentos y los tres segmentos no son rentables, aunque los una siguen siendo, no, o sea, no van a ser rentables aunque los una. Pues porque para que sean Ah, rentables, ok. todos deben ser rentables. Ajá. Porque digamos, de esos cuatro, pongamos, tengo cuatro segmentos y uno no es rentable, pero los otros tres sí, entonces ¿qué puedo hacer? Pues dejar de atender al cuarto, el que no me funciona, porque me sale muy caro. O cambio el pensamiento o busco un quinto y cambio mi estrategia con ese grupo y me transformo en una estrategia de segmentación diferenciada, que a los primeros tres que me funcionan sigo igual, pero los otros dos o al primero que no me estaba funcionando lo estoy tratando diferente, quizás el producto le bajé la calidad para que sí sea rentable, por ejemplo, pero aún así ese segmento lo sigue queriendo, pues a eso me refiero. Puede hacer, puede hacer. Entonces, por ejemplo, las marcas, ¿qué pasa? Hay marcas que inicialmente tienen un solo perfil de personas, pero resulta de que quisieran ser un poco más rentables o quisieran ganar más o aumentar sus ventas, pero el segmento donde están dirigidas ya no da abasto. Entonces, ¿qué hacen? Pues sacan una línea diferente y que está dirigida a otro tipo de personas. Por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir? Todos conocen la marca Toyota, ¿no? La de vehículos. Entonces, por ejemplo, viene esta marca y tiene un segmento de personas de clase media, por ejemplo, ¿ok? Entonces, pero ellos querían intentar abarcar también la clase media alta o alta, porque querían competir directamente con BMW, pero es complicado querer competir Toyota con BMW, obviamente, sobre todo por los precios. Entonces, imagínate, ¿qué pasa? Que si viene Toyota hubiese sacado un carro súper caro, entonces las personas no lo iban a comprar porque decían, ah, pues sí, pero es que es Toyota y con ese mismo precio mejor me compro BMW y me gusta más la reputación de BMW. Entonces, ¿qué hizo Toyota? Entonces vino y supo que ese segmento, no, o sea, si seguía ahí no le iba a ser rentable porque no le iban a querer comprar su producto. Entonces, ¿qué hizo? Cambió no su estrategia, sino que lo que hizo fue cambiar, o mejor dicho, abrir una nueva marca. Con Entonces, Lexus. y que fue Lexus, ajá, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque así tú no asocias tan fácilmente Lexus con Toyota. Entonces, no es lo mismo decir Lexus, que todavía suena o se traduce en lujo, a un Toyota. Y el Lexus, aunque tenga características similares a Toyota, pues te lo pueden vender mucho más caro, ¿verdad? Entonces, ahí estás atendiendo un nuevo mercado como tal. Lo mismo hizo Nissan con, ¿cómo se llamaba
Quiero ver. Infinity era la otra marca que hizo algo muy, muy similar. Entonces, ven, ahí lo que están haciendo es que, ni modo, o sea, si sigo con esto, con esa misma estrategia, en este caso de mi producto, de mi marca, no voy a poder abarcar otro mercado. Entonces, yo quiero ser más rentable, vender más, entonces, ni modo, tengo que sacar otra nueva marca. Entonces, eso. Imaginémonos un caso extremo, ¿ok? Todos conocen la marca de Doritos, ¿no? Entonces, que son estos, las chucherías. Entonces, todos sabemos que es una marca, pues, no sé, puedo asumir que le gustan. O sea, porque incluso es un poco más cara que Diana, o que los chorritos Diana, o que las tortitas Diana. Ok. Ahora bien, digamos, ellos dicen, ok, me gusta el mercado que yo tengo, la gente, a mí le gusta mi producto, le gusta mi marca, somos famosos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero abarcar más mercado, ¿ok? Entonces digo, ok, donde estoy en los churritos ya estoy hasta el tope, ya no puedo avanzar más. Entonces vengo yo y ¿qué es lo que hago como Doritos? Ok, quiero entrar al mercado de cereales, por ejemplo, a los cereales estos del desayuno. Entonces y sacan una caja de cereal con la marca Doritos y los colores pues se han dado cuenta que las cajas o las bolsas son como metálicas, que usan colores como el rojo metálico, anaranjado y verde creo yo, o el negro, no recuerdo. Pero ahora traduciendo eso en unos cereales de desayuno, ustedes van a un pasillo de una tienda, ¿okay? De algún centro de supermercado, y se encuentra un cereal de Doritos. ¿Qué tipo de reacciones tendrían ustedes, chicos y chicas? Un rechazo. Un rechazo, ok. ¿Alguien más? Sí, se sentiría extraño más que todo por los colores, porque no serían como llamativos para ese tipo de producto. Ok. Y cuando tú te imaginas un cereal de marca Doritos, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo sería ese cereal? No sé, como tipo salado, porque los Doritos pues son salados, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, y los cereales pues obviamente son dulces en su mayoría, entonces por eso siento que igual que mi compañero sería un rechazo. Ok. ¿Alguien más? Aquí en el chat dice Gustavo que lo compra. ¿Por qué lo compraría, Gustavo? No sé, o sea, a mí me gustan bastante los Doritos y, o sea, si viera un cereal de Doritos sería como, ah, qué interesante. Y lo compraría solo para ver, o sea, si está rico, a qué sabe o yo qué sé. Ok, ahora es que, ¿sabes cuál es el problema que yo le veo? Que, bueno, el cereal, creería yo que todos le echan leche, ¿no? O sea, bueno, se puede comer solo, pero lo normal, lo común es echarle leche. Entonces, para mí, encontrar un cereal de Doritos es imaginarme que a una bolsa de Doritos le echo leche. Al menos eso a mí, pues, no me gustaría. O sea, yo lo veo un poco feo. Un poco muy feo. Entonces, ese es el problema de que, porque la marca ya la tenés muy asociada, aunque es cierto, es un producto que es rico, ¿no? O sea, ¿quién, como digo, esperaría yo que a la mayoría le guste esa marca, pero, y está bien, o sea, pero aprovecharse de su marca para sacar un producto totalmente diferente, aunque sigue siendo alimento, es como bien raro, ¿no? Entonces yo voy a asociar a los Doritos de churros con echarle leche y es como, no, o sea, eso se ve como raro. O imagínate que saquen una pasta dental de Doritos, o sea, es como juela, en lugar de sentir frescura o sabor a menta, es sabor a Doritos, joder, así. No, o sea, no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres abarcar un nuevo mercado y tu marca está súper asociada con eso, con algún otro producto, y sabes que no va a colar y que no se va a ver bien, tienes que cambiar la marca, ¿ok? Si quieres aprovechar otro mercado. Entonces, no sé si queda claro eso que hemos hablado y esos tres aspectos, chicos y chicas, para una... Ajá, Andrea. Lick, y si ponemos el ejemplo como tipo del el pollo campero, porque también tiene don Pollo, pero siento que tienen como un poco de distintos mercados. Ok, ok, o sea, es un Pero, buen ejemplo. Ajá. Según tu ajá, opinión, porque ¿qué lo que, pasa con esto? perdón, Ah, no, o sea, te digo, es un buen ejemplo para ponerlo, digamos, porque son segmentos diferentes, pero desde tu punto de vista, ¿qué pensás con Pollo Campero y Don Pollo? Esa era la pregunta. Y después lo discutimos. yo siento que más que todo, o sea, idearon como prácticamente que
diferente nombre, quizás para siempre seguir manteniendo como su público, Pollo Campero, por decirlo así, su segmento, y luego idearon el otro que es Don Pollo para abarcar también cierta parte, pero diferente a la que tiene el Pollo Campero. Ok, vaya, quiero ver. Si yo te pregunto a ti, ¿ya has probado los dos? Y si es así, ¿hay alguna diferencia entre Don Pollo y Pollo Campero? Sí, he probado los dos, pero la verdad no encuentro como, al menos de sabor y eso, no encuentro alguna diferencia, solamente en los precios. Ok, los precios. Okay. ¿Alguien Por más? dos. En ¿Tú el no? servicio en general que te Ok, ofrecen. dice Alejandro, en el servicio que te ofrecen son diferentes. Dice Julio que me imagino que se refería a que lo del precio. Sí, o sea, no, o sea, lo mismo que decía la compañera. Yo he probado obviamente los dos y pues no le hay diferencia, casi que en nada. Quizás en la presentación lo más, pero no. En el Ok, sabor no le hay mucho. Creo ok. que la mayoría de veces he notado, por ejemplo, en el empanizado, es muy Yo diferente. siento que sí Y Pollo cambia. Campero tiene dos tipos de empanizado incluso, y Don Pollo no. Entonces creo que ahí radica un poco la diferencia, aparte de los precios, el servicio, el lugar. Ok, ok. Raquel, ¿qué ibas a decir? Gracias, Natalia. ¿Qué ibas a decir, Raquel? Perdón. Estabas hablando, Raquel. No, dejó encendido el micro. No, es cierto. Sí. Ajá, decime, Julio. No, es que yo me puse a pensar un poco y en eso de la sustancialidad, pues no sé, usted me corregirá, pero yo no sé si se puede ver un poco también de lo del alto etnocentrismo o si no aplicaría en estos casos. ¿A qué te refieres con eso? Perdón, Julio. Como el rechazo que tienen hacia la modificación de un cierto como producto, por ejemplo. No sé si recuerda, bueno, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero las pupusas le cambiaron como de colores. ¿Se acuerdan que habían pupusas de colores? Y en eso, al final, como que pues fracasó porque la gente tuvo un rechazo a ese cambio que le hicieron a la pupusa, porque no era lo que, como lo que representaba El Salvador en sí. Y con Ok. eso es como un alto etnocentrismo, porque el rechazo, como los Vaya, mira, cambios. en ese caso, cuando estamos hablando de la sustancialidad, estamos hablando de que si yo al hacer la segmentación vengo y yo digo, ok, yo quiero que las personas sean así, 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 pero cuando me doy cuenta y empiezo a atender únicamente a ese segmento tal cual, o a esos segmentos, me doy cuenta de que no me sale rentable, ¿ok? Es decir, de que yo me estoy enfocando con ellos, pero estoy perdiendo dinero, no estoy ganando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo de, o sea, lo preferible es que tu segmento, pues en primer lugar, sea amplio, o sea, para que es más fácil ganar dinero que cuando son varias personas, que tenéis varios clientes. Entonces, eso es lo primero y lo segundo es eso, de que aunque habrán casos que no es tan grande, pero si es rentable, pues, o sea, está bien, pues, ni modo, denle así, está, no hay problema. Entonces, yo les decía que habrán casos donde, por ejemplo, cuando tú quieres escoger otro segmento, por ejemplo, lo que dije de Toyota, lo del Don Pollo, te estás dando cuenta de que actualmente no puedes satisfacer correctamente las necesidades de esa persona, ¿verdad? O que esa persona no tiene la capacidad para poderte comprar. Entonces, el segmento en el cual tú quieres ir no te es rentable. Entonces, ahí no está siendo sustancial. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cambio mi estrategia de las 4P para adaptarme a ese segmento, entonces está bien, no hay problema. Yo les decía, cambiándole el nombre para no evitar asociaciones, cambiar los precios, quizás cambiar un poco el producto y adaptarme a ese otro mercado y así convertirlo en rentable. Eso es lo que les decía. Entonces, ¿qué pasa con el caso de las pupusas de colores? Pues, no sé, supongo que uno de sus características del perfil es que las personas decían, ah, sí, que el salvadoreño sea curioso en querer probar algo así, por ejemplo. Pero no le funcionó. O sea, la verdad no me acordaba de eso de las pupusas de colores. Y a mí no me, al menos a mí no me gustaría porque le siento como que tuviera colorantes o algo así, no sé, o que las veo dulces. Entonces una pupusa dulce, pues al menos a mí no me gustaría. Entonces, pero ahí fue por eso, porque quizás cuando estuvieron haciendo la segmentación,
que no sé si la hicieron, pues tomaron en cuenta un dato de que no era correcto, ¿verdad? En este caso que decían, ah, sí, el salvadoreño lo va a querer comprar por esto y esto. Okay. Entonces el punto de la sustentabilidad, para asociarlo correctamente ustedes, es que sea rentable. Acá es como poner, es decir, que sea rentable, que el segmento sea rentable. Entonces eso pasa. Y no por ser un nicho de mercado no va a ser rentable. Por ejemplo, ya vamos a hacer la idea del pollo, de Don Pollo y Pollo Campero. Por ejemplo, en el mercado salvadoreño, pues el mercado de las bebidas alcohólicas, específicamente de las cervezas, es muy rentable porque es muy alto. O sea, muchas personas toman cerveza. ¿Ok? Y esa industria, quien la maneja, pues en su mayoría va a ser la Constancia, ¿verdad? Aunque tenemos importadas, tenemos la otra que no me acuerdo quién que hace, donde está la Suprema, la Regia, no me acuerdo quién es la casa que lo hace, pero no es la Constancia. Entonces, porque los perdí en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que quieras o no, tenés un mercado muy grande, pues es accesible, la empresa pues puede acceder a ese mercado y de una u otra forma lo puede medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas, porque ustedes saben que ese tipo de cerveza es como muy similar, todas se parecen mucho, ¿ok? Todas son, la mayoría son rubias, que son con poco alcohol y que son poco amargas. Entonces, pero hay un mercado que en su momento no estaba siendo satisfecho del todo, en el cual era, por ejemplo, ustedes saben que a nivel de cervezas hay una variedad pues, muy grande de sabores, preparaciones, de niveles de alcohol, niveles ¿de qué? De amargura, con el agua en el cual este se hace, con el tipo de lupus y lúpulo creo que era, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que habían personas que o sea, decían, ni modo, tengo que consumir cerveza de esta, aunque no me guste del todo, pero que es lo único que hay. Entonces, pero había personas que querían probar más cosas. Entonces, ¿qué pasó? Apareció las cervezas artesanales, que si no me equivoco, la primera más fuerte fue esta de Cadejo, entonces donde tenían diferentes variaciones, diferentes colores, niveles de amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque existía un nicho de mercado que estaba siendo atendido, pero no correctamente, porque decían, si quiero cerveza, voy a querer la típica cerveza industrial, que es la que fabrica la Constancia, pero si quiero algo más, aquí en El Salvador no lo puedo conseguir. Entonces, ese nicho de mercado lo atacó Cadejo y pues al final era rentable. Pues, si se dan cuenta, pues la cerveza es un poco más cara, pero no las encontrás en todas partes, no todos los restaurantes la tienen, un poquito más exclusivo, pero a su nivel de construcción y fabricación, pues le sigue siendo rentable, si no ya no existiese, ¿no? Después empezaron a exportar y así. Entonces, por eso digo, a pesar de que sea un nicho de mercado, no quiere decir que no va a ser rentable, pero a veces habrá nicho de mercado que según cómo tú tenés planteado tu modelo de negocio, no lo va a hacer. Quizás porque son muy caros, quizás porque tu canal no es correcto, o la comunicación de tu marca no sea la correcta. ¿Ok? No sé si quedó claro con eso, chicos. Dice Julio, cerveza salvadoreña, dice Google, las de Suprema y Regia. Ah, ok, ok. Gracias, Julio. Entonces, obviamente a la par, la Cadejo con respecto a la Constancia o a la cervecería salvadoreña, pues es chiquito, pues. O sea, esos son monstruos comparados con Cadejo. Pero es rentable para el tamaño de su empresa. Ahora regresando con Don Pollo y Pollo Campero. ¿Qué pasa? Que en su momento, pues empezaron a salir otros pollos como pollo campestre que les estaba robando mercado y quieras o no, pues a nivel financiero no estaba del todo bien pollo campero. Entonces, ¿qué decidieron? Sacar o ir a un mercado nuevo, ¿ok? Es decir, un mercado donde no necesito un restaurante, los precios deben de ser más bajos y para no como confundir la marca, decir, ah, puya, pero es que acá el pollo campero me lo venden a $1, pero en el restaurante me lo venden a 3, entonces estoy sacrificando o poniéndome la soga a mí mismo, entonces no voy a hacer eso, por eso tengo que poner dos marcas diferentes. Ahora bien, ustedes saben, como lo dijo Alejandro, si no me equivoco, sí, Alejandro, decía de que el servicio es distinto.
En Don Pollo no va a haber todas las promociones, o creo que a veces ni hay promociones. Creería yo que no están todos los productos. Ahí no hay pizza, por ejemplo, la de Telepizza, que es la marca española. Los empanizados creo que ahí solo tienen el normal, no tienen el crispy y el otro que es el asado, no me acuerdo si hay, son 3, pero creo que sí. Entonces solo tienen uno. Y la otra cosa que es diferente, aunque los pollos son los mismos porque es de la misma granja que le pertenece a Pollo Campero, lo que sí es diferente creo que es en el corte de estos. Entonces esa es la como para ahorrar costos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde encontramos normalmente estos puntos de venta de Don Pollo, chicos y chicas? A ver si tienen un buen ojo. En La zonas que mayoría estás un poco... Dale, Natalia, y después Alejandro. La mayoría están ubicados en paradas de autobuses. Creo que eso también lo refiere a la accesibilidad de la gente y lo inmediato que lo puedan adquirir. Ok, gracias, Natalia. Ajá, Alejandro. Y siento que también en su mayoría están ubicados en zonas donde quizás no es de clase alta, por decirlo algo, sino que es más de clase media tirando a baja. Sobre todo en muchos lugares en clase baja. Ok, lo normal es eso, como tú decías, que para empezar, la ubicación, pues es como muy, como que hay mucha afluencia de personas, pero que está a la orilla de la calle, para que las personas, como no tenés un lugar donde las personas pueden ir a comer ahí, sino que es para llevar, pues vas a estar a la orilla de la calle, donde haya paradas de autobuses, porque se bajan las personas, compran, se meten en el bus y se van. Entonces es así de rápido. También se da la idea eso de que el consumidor es distinto, que no va a ser tan clase, no sé, bueno, clase alta comiendo con Pollo Campero, no estoy seguro, que creo que sí se puede, pero, ajá, pero sí, la clase nivel socioeconómico es menor, el del Don Pollo, ¿verdad? Porque te sale más barato. Entonces, no te voy a decir que jamás voy a ver un Prado parqueándose enfrente de un pollo, claro que sí se puede, o sea, no te digo que no, pero no es lo más común. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más se les ocurre? Que no ofrece Don Pollo, que sí ofrece el Pollo Campero, chicos y chicas. Servicio a domicilio. Ok, servicio a domicilio es uno, no existe en Don Pollo. No sé si aparece en Hugo, pero no es propio de ellos, entonces no se puede considerar. ¿Qué más? No sé si yo nunca he comido Don Pollo, pero según las instalaciones no veo que se pueda comer adentro. Ajá. No O tenés, como le sentarte a decía, comer. no puedes comer ahí, no hay mesas para comer ahí, no hay para compartir, siempre es para llevar. ¿Qué más? ¿Qué más no ofrece Don Pollo que sí ofrece Don Pollo Campero? Desayunos. Los desayunos, exacto. O sea, ya habíamos mencionado la pizza, no la ofrece, no está Telepizza con Don Pollo y tampoco están los desayunos. Es decir que, pues tempranito no voy a poder comprar un Don Pollo, creo que es solo para el almuerzo y tarde, supongo, cena, no estoy seguro. Entonces desayunos no hay, desayunos no hay. Entonces, plena diferencia entre las dos marcas. ¿Y por qué se dio así? Obviamente Don Pollo vino y le salvó la vida a Pollo Campero, o sea, le generaba tanto dinero, aunque a un precio menor, perdón, pero la cantidad de personas que lo compraban era mucho más alto, ¿verdad? Entonces, esa fue la estrategia de Don Pollo. Seguimos. Dice Abatón y autoservicio. O sea, con coche creo que no tiene. Entonces, vaya, ahora vamos a ver los tipos de segmentación. ¿Ok? Antes hablábamos de los requisitos de una buena segmentación, hablamos de las variables con las que puedo segmentar, en la clase anterior las estrategias de segmentación y ahora voy a hablar sobre los tipos de segmentación. Por ejemplo, tenemos segmentación descriptiva y segmentación por atributos buscados. Vamos a ir a hablar una por una. Por ejemplo, la segmentación descriptiva nos habla de
que va a dividir el mercado según unas variables demográficas tales como la edad, sexo, locación, ingreso, ocupación. Es decir, cuando yo estoy hablando de la descriptiva, estoy hablando entonces de qué tipo de variable voy a utilizar, chicos y chicas. Demográficas. Las demográficas y qué más. Estadística. No, pero de las variables que vimos. No sé si la otra era geográfica. Era la geográfica. Entonces, si yo utilizo geográficas o utilizo las demográficas, bueno, las dos o una mezcla puede hacer, estoy utilizando una segmentación descriptiva, ¿ok? Si utilizo las variables demográficas y geográficas, mi segmentación va a ser descriptiva, ¿ok? A eso me refiero. Ahora, ¿qué pasa con la segmentación por atributos buscados? Dice, se clasifica al consumidor según el beneficio que ellos andan buscando en los productos o servicios, principales beneficios o características o las marcas con dichos beneficios o características. Por ejemplo, yo te digo, ok, yo necesito algún tipo de equipo para poder escalar, ok, y que sea de calidad alta. Entonces, yo voy a segmentar a las personas a través de esas características que ellos andan buscando, ok. O por ejemplo, que te digan, yo necesito, por ejemplo, bueno, yo soy un atleta, entonces yo necesito unos zapatos que tengan estas y estas características. Entonces voy a segmentar sobre lo que andan buscando las personas. ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que yo te diga, vamos a ver, digamos que los estudiantes, hay estudiantes de bachiller que quieren pasar a la universidad, ¿ok? Entonces, yo veo que empiezo a preguntar y me doy cuenta que una de las cosas que los estudiantes buscan es de que exista, que tenga un campus verde, ¿ok? Entonces, esa característica es la que yo voy a empezar a segmentar. Es decir, voy a dividir las personas que quieren un campus verde y a las otras que les da igual o que no lo quieren así o que no lo ven importante. Entonces yo segmenté por lo que andaban buscando estas personas, ¿ok? Entonces a eso se refiere con la segmentación por atributos. También puede pasar de que, por ejemplo, yo soy un almacén, perdón, que tengo diferentes, pues, listado de marcas. Entonces puedo segmentar por marcas, ¿ok? Eso también es válido, ¿ok? Yo voy a decir, ok, estas son las personas que compran esta marca, estas son las otras personas que compran otra marca y así. Yo segmento por marcas, entonces estoy segmentando por atributos buscados, porque las personas van a buscar la marca que quieren, ¿ok? Entonces tenemos esos dos tipos de segmentación. ¿Qué otras tenemos? Tenemos la segmentación social cultural y la segmentación comportamental. ¿Qué nos dice la primera? Nos dice que la segmentación sociocultural habla que va a clasificar al consumidor según términos socioculturales como estilo de vida, hobbies, cultura, idioma, creencias, personalidad y comportamiento en general. ¿A qué variable les recuerda esto, chicos y chicas? ¿Demográfica? No, las No. demográficas eran cuando estamos hablando de la segmentación descriptiva, pero ahora con estas A las psicográficas. a las psicográficas o conductuales. Exacto, esas dos, a las psicográficas o conductuales, cuando yo utilizo o estoy agarrando esas variables, entonces mi segmentación va a ser sociocultural, ¿verdad? Porque me va a interesar su estilo de vida, su personalidad, sus actitudes, sus creencias, su religión, e incluso el pensamiento político, si es necesario. Entonces, a eso me refiero, el idioma, la cultura, las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo importante. Y por último tenemos la segmentación comportamental. ¿Okay? Acá hablamos de comportamiento y decimos, ok, pero ¿por qué no lo metemos acá? Porque cuando hablamos de la segmentación comportamental únicamente, que eso es lo importante, estoy hablando de que el consumidor va a ser clasificado según el comportamiento de compra. ¿Okay? Cuando yo específicamente estoy utilizando
Por ejemplo, cómo es que compran el punto de venta, qué es lo que hacen en el punto de venta. Esta persona compra en línea, compra en físico, paga con crédito, paga cash, etcétera. Con esos comportamientos dentro de la compra, entonces ahí lo voy a meter entonces con un comportamiento, con una segmentación comportamental. ¿Ok? Eso es lo importante. Por ejemplo, yo soy, qué sé yo, qué se me ocurre. Soy una empresa que, ¿sí? Una pregunta, eso de, por ejemplo, el comportamental, pudiese ser, por ejemplo, lo que hacen los supermercados, que ponen los chicles ya cuando estás pagando, pudiéramos decir que por un comportamiento impulsivo que la gente compre, voy a poner ahí los chicles, por decir algo. Ok, es válido porque, bueno, cuando tú vas a una tienda, tener dos tipos de actitudes de compra. La primera es cuando tú vas con una compra planificada y la otra cuando es una compra por impulso. Ok, entonces, bueno, es raro, lo más común es que cuando tú vas al supermercado no vas pensando en chicles, sino en hacer la compra, ¿qué? De la semana, del mes, o sea, por ejemplo. Lo más común, porque hay personas que van solo por chicles, es válido. Pero, entonces, ¿qué vas a hacer? Depende de cómo ubiques tus productos. Por ejemplo, lo que decía acá Jonathan era de que lo colocas al lado de la caja. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, a esa altura, por ejemplo, digamos yo, que soy más o menos alto, tengo que agacharme para alcanzar alguno de esos. Pero, ¿a quién cree que le queda la altura perfecta, chicos y chicas? A los niños. A los niños. O sea, tú vas de la mano con tu hijo y ¿qué pasa? Empieza a agarrar porque le queda en las manos o a la altura de la vista esos productos. Entonces, eso va a ser un tipo de comportamiento, ¿verdad? Es decir, que o sea, que se está esperando que la persona se comporte así a la hora de comprar, ¿ok? Eso es importante. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas características comportamentales en la compra, entonces estoy hablando de una segmentación comportamental. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Yo les pregunto, digamos, ¿es válido que una empresa puede mezclar segmentación social, comportamental, descriptiva o de segmentación de atributos? ¿Cree que es posible eso? Tal vez en algún caso súper específico, o sea, bien rebuscado, pero yo creería que sí. Ok, o sea, de poder podés. Obviamente, entre más características de metazo, más variables estés utilizando a la hora de segmentar, quizás se te haga mucho más difícil poder medir esa segmentación como tal. Entonces, o llegar a comprender o analizar esos datos, porque quizás no los tengas a la mano, entonces te va a volver difícil. Pero de que se puede, se puede. De que tengas la intención, se puede tener la intención. ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Sí, ¿no? ¿Ves? Entonces, repitiendo, hemos visto que es segmentar. Segmentar es dividir los grupos, ¿okay? En diferentes, o sea, agarrar toda una población y dividirlas en grupos, ¿ok? Que comparten características Similares. comunes o similares, ¿ok? Exacto. Ahora bien, si yo hablo de un mercado meta, estoy hablando entonces de qué, chicos y chicas. De un mercado específico. Ajá, pero ¿qué pasa Como un cuando nicho yo... de mercado. Ajá, pero cuando yo segmenté, ¿qué pasa para decir este es o este no es mi segmento o mi mercado meta o mi target? Sí, en mi mercado meta es donde yo me voy a enfocar, o sea, todo mi esfuerzo va dirigido hacia ellos. Ok, entonces, ajá, digamos, aterrizando sus ideas, ustedes segmentaron, ¿ok? De esa segmentación, aquellos que ustedes han escogido, ese es su mercado meta. Puede ser de que ustedes escogieron todos los segmentos, entonces todos los segmentos van a ser su mercado meta. Pero si solo escogen uno, dos o tres de todos, esos dos, uno, dos o tres, van a ser su mercado meta. Eso es importante, ¿ok? Cuando yo elijo cuál voy a satisfacer, si es posible todos o unos cuantos o solo uno. Entonces ese es mi mercado meta. Luego vimos las estrategias de segmentación, que eran tres: la indiferenciada, diferenciada y la concentrada. Luego vimos entonces las que, chicos y chicas. ¿Qué comenzamos viendo ahora?
el inicio Las de la variables. clase. Gracias para... Las variables, ¿verdad? Estuvimos viendo las variables. Vimos las variables geográficas, demográficas, psicográficas, ¿ok? Eso es lo importante. Luego vimos qué requisitos son pues, necesarios para hacer una buena segmentación, que sea fácil de medir, que yo pueda acceder fácilmente a ese segmento y de que sea rentable, en otras palabras. Y por último vimos entonces los tipos de segmentación. Vimos la descriptiva, la búsqueda por atributos, la sociocultural y la comportamental. Entonces, son varios elementos, ¿verdad?, que te van a ayudar y todos estamos hablando de una segmentación. Ok, chicos y chicas, ¿quedó claro todo esto? Okay. ¿Por qué es importante? Pues, porque acuérdense que dentro de la, quiero ver, la otra semana es, ¿no? El examen. ¿O es la otra? No, es la otra. ¿Verdad? Cae el 13, si no me equivoco. Entonces, vayan estudiando desde ya, ¿verdad? Vayan estudiando desde ya. Entonces, yo les dije en las indicaciones de su tarea, ¿ok? Hay un apartado que dice definir el perfil, ¿verdad? Se puede definir el perfil. Todavía hay una clase que hace falta, bueno, que es lo más complicado, pero en su tarea actualmente lo que va a hacer es que ustedes hicieron lo de los 3 ejes, ¿verdad? El qué, a quién y cómo. Entonces, a quién ustedes describieron más o menos a qué mercado están dirigidos. Si usted no tiene ningún tipo de corrección, pues copie y pegue en la nueva tarea ese apartado y le va a sumar las variables que hemos visto y va a mencionar entonces qué tipo de segmentación ustedes eligieron, ¿verdad? Van a hacer eso. Si yo le puse algún tipo de corrección en su perfil, pues corríjalo, ya corregido, lo pone en su tarea y le agrega lo que vimos hasta esta clase. ¿Okay? Y de ahí ya siguen trabajando con su tarea. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? ¿Todo nice? ¿Todo correcto? Podría repetir, es que no comprendí bien, ok, si en el apartado de definir el perfil, Ajá, si yo no vale. tengo correcciones, solo prácticamente copio y pego lo que yo puse en lo de los 3 ejes, ¿en quién? Ajá. Y le sumas lo de la clase de ahora. O sea, con respecto a cómo tú habéis hecho esa segmentación, qué tipo de variables te interesaron, o agregar las variables que te interesan. Es decir, que ese perfil que tú tenés, mira si ya tiene algunas variables y mira que si puedes agregar alguna otra que te interese para que tu perfil sea más enriquecedor, por así decirlo. ¿Ok? Entonces tú decís, ok, utilizamos esta variable, pero también nos interesa estas otras variables y lo vamos a tomar en cuenta en nuestro perfil. Por ejemplo, y de ahí, según eso, me vas a decir entonces qué tipo de segmentación utilizaron al final. Y eso es todo, ¿no? Entonces, ahora bien, lo que les decía, si ustedes tienen alguna corrección en su perfil, corríjalo y le agrega esto. Si no tiene ningún tipo de corrección, cópielo y le agrega esto. ¿Sí? Eso es lo único que les pido. ¿Sí? Por eso decíamos que venía hasta esta clase también. ¿Quedamos claros en eso, chicos y chicas? Sí, gracias. Chivísimo entonces. ¿Alguna otra duda? Porque hasta aquí llega la clase. Hoy vamos a ir más temprano. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale. Ahora va a subir la presentación Lick. No, todavía no. O sea, la clase esta, ahorita creo que ya se tuvo que haber estrenado la clase del martes, entonces ahora dejo trabajando, bueno, subiendo las cosas, porque como les decía, tengo problemas con el internet, entonces creo que ya no, espero que ya no me siga dando problemas, entonces subo esta y ya después la presentación, ¿ok? La presentación es la que más se tarda en subir, por eso lo importante es que ustedes vengan a la clase y si no, pues que vean la clase en YouTube. ¿Ok, chicos y chicas? ¿Queda claro?